Familia, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto que se conecten en esta mañana y tenemos una invitación muy especial para los jóvenes. Papás, ayuden a sus jóvenes que vayan a este encuentro que vamos a tener allá en Cañadas, en ese lugar de la congregación. Ellos van a tener un tiempo de adoración, de convivencia. Este viernes 12 de octubre, 7:30 de la noche, la cita es aquí en el auditorio y tiene un costo de recuperación de 150 pesos que incluye el desayuno, pero es importante, jóvenes, que lleven su cena, lleva algo para ti, para compartir con los demás. Y también queremos invitarles a aquellos que nos puedan apoyar para servir de meseros este viernes 7 de la mañana. Tráete un pantalón negro y una camisa blanca, te esperamos. Vamos a esperar muchas mujeres, tenemos este desayuno de alcance. Es importante que nos apoyen para servir. Tenemos un cupo lleno y necesitamos varones que vengan y nos apoyen a servir. Aún puedes venir desde las 5 de la mañana, vamos a estar preparando el desayuno, el jugo y la fruta para servirle a nuestras esposas, aquellas mujeres que necesitan una palabra de fe. Tenemos un desayuno increíble, tenemos una conferencista especial, así de que les esperamos. Y bueno, esta mañana de miércoles quiero compartir algo que traigo en mi corazón. Y lo traigo porque lo he estado viviendo en estos días. Quizás tú puedas cuestionar mis motivos, pero quiero decirte honestamente que lo que voy a decir es algo que yo lo he experimentado y que lo vivo. Y quiero hablar sobre el tema de tenemos que crecer en el dar. Y yo quiero usar esta palabra en Lucas capítulo 21. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y dice, y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Verso 3, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Wow. Porque, verso 4, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios, subrayo eso, las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Quiero que pensemos en algo, y es, todos en la vida cristiana, Dios nos ha hecho un llamado para dar. ¿Por qué? Porque Dios nos dio el ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo, que Dios dio lo mejor que Él tenía. Y saben, si no vivimos en una actitud y en un estilo de vida de dar, nunca vamos a crecer. Muchos quieren crecer y ver la provisión de Dios en sus finanzas, pero no han hecho la prueba. Muchas veces nos engañamos. Hacemos como que damos algo, pero realmente no significa nada el que dé unas monedas. Y lo que el Señor nos está llamando es que probemos a Dios en el dar. Y de verdad veremos la mano de Dios en nuestro dar. ¿Sí? Yo hace unos días recibí una pequeña herencia de mis padres. Inmediatamente, pues obviamente lo que es lo correcto, tenemos que dar el diezmo. Pero también el Espíritu Santo puso en mi corazón de bendecir a alguien, ¿verdad?, con una buena ofrenda, un ministerio judío. Y saben, lo hice. Y a veces Dios permite que pase tiempo, o a veces es inmediato, porque la ley de la siembra y la cosecha es algo que funciona en el mundo espiritual. Y a veces no pensamos que Dios ve lo que damos, o no pensamos que podemos nosotros sembrar en otros o sembrar en el reino de Dios, y Dios no lo toma en cuenta, pero no es así. O sea, yo quiero que vean en Lucas capítulo 21, y como te decía hace un momento, porque es importante lo que te voy a decir,
no estoy diciendo para que tú des, porque yo estoy predicando de eso. No, quiero que tú pruebes a Dios. O sea, mis motivos son esos porque en estos días yo he visto esta bendición en mi vida. He visto esta bendición en mi vida. Que he estado sembrando y la verdad Dios ha estado bendiciéndome. Pero una de las cosas es que muchas veces damos del dinero que nos sobra, de algo que no significa nada para nosotros. Pero cuando damos con sacrificio y cuando sabemos que estamos dando algo que Dios sabe, ese es el punto. Dios debe de saber y Dios sabe de qué parte de tus finanzas estás sembrando, de lo que tú estás dando. Y esta viuda, dice la Biblia que Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre, no dice pobre, dice muy pobre, que echaba allí 2 blancas. O sea, era el sustento, era lo que había ganado en ese día. En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. O sea, es decir, Jesús estaba diciendo que esta viuda muy pobre echó más que los ricos, porque los ricos dieron de lo que les sobra, pero esta viuda dio del sustento. Y la pregunta es, ¿de qué parte de tu sustento diste? ¿De lo básico o de lo discrecional? Hay 2 clases de dinero en tu bolsillo. Es decir, Dios nos ha llamado a bendecir, Dios nos ha llamado a dar. Y la verdad es que a veces Dios nos lleva a crecer en el dar. Y claro, nuestra carne no quiere dar, nos duele el dar. Pero saben, yo he puesto a prueba a Dios. Dios puso en mi corazón sembrar un coche, por ejemplo. Y la verdad, en el momento desechas ese pensamiento, pero la verdad es que Dios, si te está pidiendo algo, es porque Él quiere darte algo, pero quiere que tú crezcas en el dar. Y a veces, ¿verdad? Decimos, voy a dar esto como si fuera el diezmo. Y tú sabes en tu corazón, te estás engañando, te estás mintiendo, porque tú no estás dando el diezmo, estás dando algo que no es diezmo, es una ofrenda pequeña. Pero si tú no empiezas a vivir delante de Dios y mirar, considerar que Dios nos está mirando, nunca vamos a crecer en nuestro dar. Dios nos está llamando en estos tiempos a crecer en el dar. Y tenemos que tener este estilo. Yo estaba en estos días viajando y bueno, compré ahí unos nuevos testamentos y sentí en mi corazón comprarlos para cualquier contacto que tuviera con alguna persona, pudiera sembrarle una Biblia. Y saben, es importante hacerlo. Y sentí, por ejemplo, también en este viaje, pues bendecir a una persona que me estaba bendiciendo con su servicio, que es una persona que ama a Dios, y sentí bendecirlo y lo hice. Y inmediatamente Dios siempre está mirando lo que damos, y Dios no se equivoca. Jesús tomó la ofrenda de los ricos y Jesús tomó la ofrenda de esta viuda muy pobre. Y me llama la atención que cuando dieron los ricos está en minúscula, pero cuando la viuda dio está en mayúscula. Y dice ahí en el verso, Dios vio. Y me llama la atención en el verso 4. Y quiero decirles, quizás tú estás pasando un momento difícil financiero. Ponte a orar, dile, Señor, ayúdame, yo quiero crecer en mi dar. Me he estado engañando, he estado de lo que me sobra, unas monedas. O sea, no he hecho realmente, no he puesto a prueba a Dios. Y se trata de crecer en el dar. Yo lo he visto en mi vida. Y la verdad es que Dios ha sido fiel. Y Dios quiere que crezcamos en esto. Porque algo que yo he visto es que mucha gente se engaña. Oyen una enseñanza del dar, oyen una enseñanza del diezmo y empiezan a dejar que el enemigo empiece a engañarles. Porque el enemigo no quiere que crezcas en el área del dar. Porque él sabe que una vez que tú lo entiendes y lo experimentas en tu propia vida, tu vida cambia para siempre. Porque sabes que lo que Dios te está pidiendo que des, o simplemente hay una necesidad y
Dios te inspira, te impulsa, tu corazón te impulsa y a veces tu mente te dice no, pero tu corazón te está motivando. Eso es del Espíritu Santo y tú nunca le vas a ganar a Dios en el dar. Vivimos una vida corta y tenemos que sembrar para la eternidad, mis amados. Y me llamó la atención, quizás nunca lo habías visto, yo no lo había visto de esta manera, pero dice en el verso 4, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios. O sea, Jesús dijo estas palabras y lo tengo subrayado: ofrendas de Dios. Ofrendas de Dios. Y dice de lo que les sobra. Tú vas a dar las ofrendas de Dios de lo que les sobra. ¿Y cuáles son las ofrendas de Dios? Es decir, hay unas ofrendas que son iniciadas por el Espíritu Santo. Son las que Dios guía, son las que Dios inicia para la edificación de su reino, para bendecir un ministerio, para bendecir una persona, para bendecir sobre todo pues el reino de Dios, tu iglesia, para bendecir en una necesidad. ¿Sí? Cuando Dios lo pone, aquí dice ofrendas de Dios. Es decir, si tú no crees en el diezmo, está bien, pero la Biblia nos manda que tarde o temprano Dios nos va a llevar al dar, porque Dios dio algo valioso. Dios no dio un ángel, Dios dio a su Hijo unigénito. Es decir, es importante que crezcamos en el dar. Yo he crecido en el dar porque he crecido y tengo que seguir creciendo, porque Dios me va a llevar de menos a más. Pero si tú no has aprendido a dar una camisa, si tú no has aprendido a dar tu diezmo, si no has aprendido a dar, ¿cómo Dios te va a pedir que des un auto? ¿Cómo Dios te va a pedir que des una computadora? O sea, no vas a hacerlo porque no estás aprendiendo desde lo básico. ¿Sí? Yo me acuerdo en las primeras veces que empecé en mi cristianismo, era soltero, había ido a Estados Unidos, compré ropa, compré unas cosas y de repente estaba con un misionero y el Espíritu Santo me dice, dáselo todo a él. Y yo en ese momento dije, no, ¿cómo se lo voy a dar? Sí, esto es algo que yo compré y que lo deseaba. Pero esa es la manera en que Dios nos va haciendo que crezcamos y que nuestro corazón no se enamore de nada, sino que se enamore solamente de Dios. O sea, Jesús cuando le pidió al rico, ¿verdad? La Biblia dice que se entristeció. Yo estoy seguro que ese rico hubiera sido bendecido de una manera increíble, pero se entristeció porque tenía muchos bienes y Jesús tenía un plan de bendecirlo. Sin embargo, no quiso crecer en su dar. Así de que, mis amados, yo quiero invitarte a que crezcas en tu dar. Quiero decirte una palabra que está en el libro de Gálatas, y ahorita regresamos acá a Lucas 21, y quiero que vayas conmigo a Gálatas capítulo 6, y acuérdense, el tema es crece en tu dar. Dios nos ha llamado a dar. Yo vivo para dar. A veces cuando voy, salgo de viaje, Dios pone en mi corazón, pienso en esta persona, le voy a llevar esto, le voy a dar este regalo. O sea, nuestra vida, ese es nuestro estilo, porque estamos sembrando. Por eso estamos siempre cosechando. Por eso siempre estamos cosechando. ¡Wow! Y Dios es extraordinariamente generoso. Pero si no crecemos en nuestro dar, nunca avanzaremos en nuestras finanzas y nunca veremos la mano de Dios en nuestro futuro. Esta mujer dio su sustento, dio todo lo que tenía. Jesús la lavó. Jesús le dijo, miren muchachos, vean esta viuda. ¿Ustedes creen que se quedaría sin pagar su renta? ¿Que se quedaría sin comer? O sea, ella tenía deseos y va a llegar un momento en que si quieres crecer en tu vida de dar, tienes que llegar a un punto donde vas a hacer algo con sacrificio, pero Dios lo ve todo y Él va a recompensarte.
pero también Dios ve cuando somos autoengañados, como que hacemos que damos, pero realmente no damos de la parte de sacrificio, como que damos simplemente de algo que no significa nada en nuestras vidas, en nuestro bolsillo. Dios nos está llamando a crecer en el dar, y esto lo hago como un estilo de vida, del diario vivir. Vive para dar, vive para sembrar. Y dice este versículo que yo lo había leído, pero quiero que lo veas con una perspectiva diferente, porque el Espíritu Santo es increíble. Dice en Gálatas capítulo 6, verso 6, dice: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea, está hablando de bendecir a aquellos que han sido de bendición en tu vida, en lo espiritual, líderes, pastores, etc. O sea, de eso está hablando. Y te lo voy a leer en esta versión. Dice: los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Y luego en el siguiente versículo, mi énfasis va a ser en el siguiente versículo. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Es decir, muchas veces pensamos que podemos burlarnos de Dios. Pensamos que si nos mantenemos una vida de mezquindad, pensamos que Dios nos va a bendecir. Pensamos que Dios no se da cuenta. Dios se da cuenta hasta del último centavo que das, como del último centavo que retienes. O sea, Dios no puede ser burlado. Dios es Dios. Es increíble. Es increíble cómo Dios nos mira, y Dios no puede ser burlado. Entonces, en el verso 7 nos dice: no os engañéis. O sea, pero el contexto del verso 7 es que no podemos burlar a Dios. Es decir, lo que está diciendo es: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. De acuerdo al verso 6 está hablando del dar. Es decir, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, lo que está diciéndome este versículo, por favor, póngame atención y velo tú por tu propia cuenta y con tu Biblia. Está diciendo que si tú siembras en la carne tu dinero, se refiere que cuando tú estás usando tu dinero para ti mismo, en lugar de ser generoso y darlo para el reino de Dios, tú siembras tu dinero y tú llevas resultados y una cosecha que es corrupción. O sea, tenemos que sembrar dinero para el reino de Dios, dar resultados extraordinarios. Por eso dice: pues todo lo que el hombre sembrare. Es decir, ellos, los israelitas, sembraron para el becerro, sembraron para algo que ellos querían, anhelaron, codiciaron, y ese becerro terminó siendo quemado. O sea, sembraron en su carne. Pero en el verso 8, es decir, Dios te va a indicar a dónde poner la semilla. Yo estaba viajando en Estados Unidos y una familia sembró una ofrenda en mi vida, y algo que me dijeron, que honestamente es verdad, ellos me dijeron: sabemos que estamos sembrando en buena tierra. Y se reunió toda la familia y me dieron una buena ofrenda. ¡Wow! Le digo, gracias a Dios. O sea, el Señor siempre está dando a aquellos que estamos continuamente dando. Por eso, si siembras en la carne, nada más piensas en ti, siembras para gustos propios. Y yo no estoy diciendo que estoy en contra de eso, pero la prioridad es el reino. Pero si siembras para tu carne, para cosas que no edifican el reino de Dios, aguas. Porque aquí está diciendo: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu. Es decir, Dios me va a guiar a sembrar por el Espíritu Santo. Yo recuerdo un hombre de Dios que también tenía un dinero ahí guardado, ahorrado, y cuando
puso el Señor en mi corazón sembrárselo. O sea, sentí la unción del Espíritu Santo. Es decir, tú tienes el testimonio, tienes el gozo. Sabes que aunque te quedaste sin dinero en ese momento, sabes que ese dinero cayó en buena tierra, porque esa ofrenda de Dios, como dice Lucas, fue iniciada por el Espíritu Santo. Entonces, si tú estás pasando por un momento y dices, yo no veo realmente un crecimiento financiero en mi vida, debes de preguntarte si verdaderamente lo has hecho de la manera honesta y honrada. Porque dices que diezmas, pero realmente no diezmas. Dices que das, pero realmente no das. Estás dando simplemente como estos ricos, algo que te sobra, que no significa nada para ti. Pero nunca vamos a crecer si no lo hacemos de verdad con este corazón. Wow. Por eso sembrar en la carne es cegar corrupción. Y quiero decirte, para terminar esta declaración, Jesús cosechó todo el castigo por nuestros pecados que nosotros hicimos. Wow. Y nosotros cosechamos todas las bendiciones de Dios por lo que Jesús sembró en esta tierra. Escucha lo que te estoy diciendo. Jesús cosechó todo el castigo por los pecados que sembramos nosotros. Y nosotros cosechamos todas las bendiciones que Él sembró. Así de que proponte cada día ir creciendo en el dar. Da una Biblia, da una sonrisa, invítale a un policía su desayuno. Yo estaba hace unos días, estaba comprando fruta y ve dos oficiales de tránsito que estaban comprando, policía estatal, perdón, estaban comprando su desayuno y les dije, ¿me permiten pagárselos? Y sabes, sentí tanto gusto y de veras, o sea, no solamente pensando, es que voy a dar, Dios, para que tú me des. No, es dar, simplemente vivir con esa mentalidad. Así de que, familia, yo les hablo en el nombre del Señor que Dios nos está llamando a crecer en nuestro dar. ¿Quieres quedarte chaparro en tu dar? Vas a seguir así. Pero si quieres ver de verdad milagros financieros sobrenaturales, empieza por lo básico y vas a ir creciendo y Dios te va llevando a más y a más y a más y Dios te va a bendecir. Así que, familia, gracias por conectarse. Compartan esto en sus grupos, en sus redes. Dios les bendiga. Y acuérdense, les esperamos en el encuentro de jóvenes y en el desayuno de damas. Dios les bendiga. Este viernes 15 de octubre, 9 de la mañana. Dios les bendiga.